Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto nuevamente encontrarnos. La clase de hoy sería la segunda clase de la actividad que planificamos. Para aquellos que es su primera vez, bueno, la idea es que hayan podido ver los videos de la clase anterior. Voy a puntualizar algunos puntos importantes que me parecen, pero no, la idea es no repetir todo lo que vimos. Igualmente todo el material, como digo, está en el Drive. Hago un comentario, en el Drive voy subiendo a medida que termina la clase. Un poco también para no abrumarlos con información, sino que la clase de hoy va a estar subida en un rato para que ustedes la puedan tener. Igualmente la clase de hoy tiene una partecita que está en el PowerPoint de la clase pasada, y en el caso de la carpeta de ejemplos está vacía, pero tiene un porqué, porque va a ser las actividades que tengamos en las dos clases siguientes. Entonces vamos subiendo a medida que vamos necesitando la información. Igualmente en el Drive van a encontrar no solo las presentaciones, sino también bibliografía de apoyo si alguno tiene interés de ver algunos casos, si tienen ganas de ver algunos enlaces o diferentes publicaciones, bueno, ahí les puse las que me parece que realmente los puede acompañar en este proceso. Como saben, el tema de la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica, estuvimos hablando la clase pasada, son temas que aunque hace 25 años en el mundo que se vienen trabajando, en América Latina todavía sigue siendo incipiente en algunos espacios. Principalmente en lo que estamos viendo, y un poco hicimos la evaluación la clase pasada, que uno siempre ha llegado a muchas universidades con estos temas, pero todavía algunos ni lo han visto o por ahí no lo han escuchado. Entonces, bueno, eso está bueno, que esto nos permita también poder generar alianzas, inclusive entre las universidades que ya han avanzado con aquellas que no, apoyar más a las universidades privadas, que son las que por ahí están más rezagadas en este tema, pero no por culpa de ustedes, sino porque seguramente no han llegado a estas disciplinas o no la han visto como útil. Entonces, bueno, un poco la idea de este taller también es acompañarnos en todo este proceso. Estas herramientas o disciplinas tienen que ver con el manejo de la información, con la gestión de la información, la gestión del conocimiento, básicamente para tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, tiene que tener información de calidad, segura y confiable, que no siempre la tenemos. No todo lo que está en Internet es confiable para tomar decisiones, y bueno, hoy vamos a ver algunos tips de cómo hacer para también identificar aquello necesario, por dónde ir, sobre todo porque tenemos muchas fuentes de información. Hablamos la clase pasada de que trabajamos con información científica, que seguramente es la que más habituados estamos, pero hay que aprender a verla desde la mirada de la vigilancia o la inteligencia. Luego vamos a ver todo lo que es información tecnológica, pero también tenemos proyectos, tenemos el mundo de el mercado, tenemos todo lo que tiene que ver con información complementaria, las normativas, regulaciones, que a veces no sabemos por dónde buscar. Sí, todavía no estoy proyectando. Estoy haciendo un repaso para aquellos que se incorporaron tarde. Así que bueno, hoy vamos a ver un poco la práctica, es decir, yo les voy a contar cuáles son los primeros pasos cuando alguien tiene que buscar información sobre un tema, para investigar, para generar una tesis, para pensar en un proyecto. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Y claramente es la identificación del tema. Así que si les parece, voy a ir proyectando primero la parte más de los tips que les voy aconsejando, y luego les voy a mostrar algunas herramientas en vivo para que ustedes vayan implementándola. No todas, piensen que hay aproximadamente unas 80 herramientas o un poquito más de las que nosotros utilizamos. No es que les voy a dar las 80, pero sí les voy a ir dando algunas que a mí me parece que en el proceso que ustedes están les puede servir para mejorar la calidad de información, desde las más simples a algunas más complejas. Sí tengan en cuenta que nosotros nos queda 2 clases más. En esas clases lo que vamos a hacer es
profundizar en cuanto a la información tecnológica, básicamente es el punto primordial si queremos pensar en cómo hacer una tesis tecnológica, cómo son las características para abordar, por ejemplo, una base de patentes, y todo lo que tiene que ver con reforzar las publicaciones científicas y otras fuentes de información. Sí cabe destacar, por la duda que nos olvidemos, Diego, la próxima clase, que sería el día 20, corresponderían por la correlatividad, no hay clase. En realidad vamos a saltarnos un martes por una actividad que está sucediendo, donde muchos de ustedes participan, que es el Congreso Altec que se hace en Paraná, donde varias provincias y universidades están participando. Entonces obviamente nos pidieron que esos días no diéramos, no avanzáramos con las clases. No creo que yo podría tampoco, pero por las dudas, si alguno tiene todavía una inquietud con eso, bueno, ahí está la web de Altec del Congreso. Así que el día 20 no habría actividad, sí recién después del 26 creo que es, ahí volveríamos ya con información tecnológica y con la información científica. Como dije la clase pasada, si tienen duda o comentario, sin ningún problema quedo a disposición. Como yo estoy proyectando, por ahí no los veo, así que me interrumpen y podemos ahondar. Esto quedó un poco en la clase pasada, en profundizar un poco más sobre este tema, así que vamos a ir al kit de la cuestión. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Ya sabemos lo que hace la vigilancia, cuáles son los beneficios, cuánto es el aporte que nos puede brindar, e inclusive como universidades. Pero ahora, ¿cómo empiezo? Y siempre planteo lo mismo. Lo primero que tenemos que tener claro es el objeto de búsqueda, objeto a vigilar, es decir, el tema. Si yo no tengo claro el tema, lo que voy a hacer es un trabajo muy por arriba, pero en realidad no voy a focalizarlo. Y al no focalizarlo, seguramente los resultados no tengan el impacto que uno espera. En la clase pasada hablábamos un poco de qué temas podíamos tratar. Ahora yo les voy a dar algunos ejemplos, pero sí, si yo tengo claro qué voy a buscar, voy a mejorar también la calidad de información. Por ejemplo, recordemos que la vigilancia y la inteligencia busca avances, busca lo novedoso, busca las tendencias, no busca lo ya conocido o lo obsoleto. Por lo cual, yo siempre les aconsejo, piensen en construir el objeto de búsqueda como avance sobre una tecnología, de las que estuvimos hablando en las clases pasadas, que si no vuelvo para atrás, como las tecnologías disruptivas o emergentes, las tecnologías que hoy hablamos, inteligencia artificial, el drone, Bitcoin, criptomoneda, economía circular, Internet de las cosas, etcétera, aplicada a un sector o un área estratégica. Entonces, ¿cómo esas tecnologías realmente le vienen a dar vienen a responder a una necesidad de información que nosotros tenemos, la cual tiene que ser satisfecha? Para satisfacerla hay que buscar soluciones viables. Esas soluciones pueden estar a nivel mundial, pueden estar a nivel regional o a nivel local, pero hay que salir a buscar. No quedarnos con que esto es lo primero que sucede, ni esto es todo lo que hay. Puede haber mucha más información que a veces por no saber cómo buscarla, la desperdiciamos. Entonces, primer punto importante es tener claro el objeto de búsqueda. ¿Qué quiero buscar? No es lo mismo decir, quiero buscar inteligencia artificial a quiero buscar inteligencia artificial en temas de educación o en la educación por e-learning o Internet de las cosas en temas de salud o el tema de economía circular aplicada a baterías de litio. Tienen que quedar claro qué tecnología es la que estoy buscando y hacia dónde le enfoco, hacia un sector, hacia un área estratégica. Aclaré un poco la clase pasada que lo que tiene de bueno esta disciplina, la vigilancia y la inteligencia, es que es transversal. Por lo cual, cualquier tema que quiera atravesar, buscar, analizar, tratar, lo puedo hacer. No hay un sector específico, no hay que ser solo ingeniero en informática, sino que cualquiera de nosotros puede desempeñar una búsqueda mientras que cumpla la metodología a la cual yo me estoy basando. Esperen un minuto porque me olvidé de apagar el celular, siempre pasa.
no se puede todo. Ahí está. Bueno, segunda parte, vamos a empezar a ver algunos tips para el proceso de búsqueda. Ya tengo claro más o menos el tema. Sé que voy a ir hacia algún tema específico, hacia una tecnología o, por ejemplo, avances sobre la economía circular en la educación rural. Yo el tema lo tengo claro, pero ahora, ¿cómo busco información? Y ahí es donde empiezan a aparecer algunos tips. En primer lugar, tener claro que lo que vamos a buscar es novedoso, es decir, nuevas tecnologías aplicadas, nuevos métodos, nuevas técnicas, materias primas, nuevos procesos. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, vamos a buscar luego palabras claves. Las keywords son lo que a mí me va a dar el punto para empezar a buscar información. Es por ello que hay diferentes formas y modelos de mostrar las palabras claves. Palabras claves en castellano, en inglés, de primera o segunda instancia, que ahora voy a explicar. Hay mapas tecnológicos, hay modelos de visualización. Bueno, mientras tanto pasa que les cuento que Nancy está obviamente presidenta del congreso este que se está organizando la semana que viene, así que estamos en la semana previa, está enloquecida con un montón de detalles, pero bueno, en unos minutos regresamos. Bueno, aprovecho para contarles, estas son algunas cuestiones que me indicó Mercedes, quienes no asistieron a la clase pasada por los problemas de conexión que hubo, tienen ya pero que están conectados hoy y en las clases sucesivas van a tener la asistencia verificada, así que no se hagan problemas por eso. Eh, Estamos respondiendo en la medida de lo posible algunas preguntas, consultas que escriben al mail que se generó específicamente para este taller. Eh, Varios consultaron porque no había material en la carpeta de ejemplos. Esa, bueno, como explicó hoy Nancy al comienzo de la clase, es una carpeta que va a estar disponible en la cual ella va a ir subiendo ejemplos a partir de esta instancia y de las que vienen, así que no se preocupen si esa carpeta está vacía. Y la otra, no, bueno, eso básicamente. ¿Alguien tuvo problemas para acceder al Drive? ¿No? Bien, No, yo pude acceder y descargué todo, así que, digamos, perfecto, sí, se puede muy descargar. bien. Preguntan en el chat, Diego, si va a haber certificado. No sé si estás mirando. Sí, justamente, gracias Oscar. Justamente por eso Mercedes insiste tanto con el tema de que verifiquen la asistencia, porque, bueno, como era requisito, así aprobado por la presidencia del Comité Ejecutivo para certificar asistencia, es que se va a emitir certificación, justamente por eso. Pero tienen que estar asistencia a todos los encuentros. Ese es el requisito. Diego, te consulto, para confirmar la asistencia, ¿pasan un link o directamente es las personas que están en el... Ok, bien, Lo no último, por las sí, dudas. Listo, exactamente, por bárbaro, eso. ok, gracias. Si tu nombre está bien, Soraya Sí, Corbalán, tenés sí, presente. gracias, gracias. Perdón, una consulta. Yo hoy entré un poquito más tarde en la clase. Sí, ¿Me registran el presente también? sí, sí, porque queda registrado automáticamente en el Zoom quienes se conectan. Y también, bueno, queda registrado el tiempo de conexión, así que por ahí si se conectan unos minutos tarde o si por algún problema, como mencionaron en el chat, se van unos minutos antes de que termine la clase, no hay problema. Ok, Lo ok. importante es que participen de la actividad el mayor tiempo posible, nada más. ¿Y Bueno, tiene que muchas estar la gracias. facultad, Diego? ¿Tiene que estar la unidad académica? No, no necesariamente. Ah, Sería importante simplemente porque ustedes ya se han registrado, sí, por el nombre. Lo único que me decía Mercedes, que no sé si va a ocurrir, es la casualidad que dos personas acá tengan el mismo nombre. En ese caso podéis identificarse de alguna manera, pero creo que no ha ocurrido hasta acá. Así que nada más.
o si hay más de una persona conectada, ¿no? Eso sí también, hay más de una persona asistiendo en una misma conexión, ahí sí sería importante que ambos se registren, porque no tenemos forma de saberlo a través del Zoom. Sí, a muchos los conocemos, a muchas conocidas y conocidos, pero el caso de Belén, que no sabemos quién es el que veo que no tiene el apellido. Ah, bueno, ahí sí sería importante entonces, Belén, que puedas completar la información. Después la unidad académica o la institución queda registrada en el formulario de inscripción si fue cargada, Claro, eso no habría sí, sí, problema, claro. pero sí, por favor, que pongan nombre y apellido. Gracias, Oscar. Un poco lo que yo les explicaba es, una vez que uno elige el objeto de búsqueda, tiene que tener claras las palabras claves. Esto es un punto muy importante, que es, les diría, el punto fundamental. Porque si las palabras claves están mal puestas, toda la búsqueda que uno haga después va a estar mal los resultados. Y una cosa que yo siempre aclaro, nosotros hacemos mucho árbol tecnológico que nos ayuda también a orientarnos. Piensen que en un tema, sobre todo en un tema bastante amplio de un sector o área estratégica, hay muchas palabras clave. Y ahí la pregunta de todos es, ¿cómo defino esas palabras claves? Básicamente, lo más importante es que las palabras claves no sean generales, porque eso obstaculiza la búsqueda. Tecnología, innovación. ¿Cómo hago para que el buscador reconozca qué es innovador a lo que no lo es? Entonces, esas palabras no son las palabras claves que realmente uno necesita para estos modelos. Obviamente que las palabras claves van a tener que ver con las palabras que tengan que ver principalmente con el título. Si yo en el título hablo de inteligencia artificial, obviamente inteligencia artificial va a ser una palabra clave, machine, deep learning o otros derivados también. Pero lo importante es que las palabras no sean generales. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo. Una vez que tengamos las palabras claves, primero en castellano y luego traducidas al inglés, obviamente que si alguien no sabe inglés, hoy no es un impedimento, porque tanto el chat GPT traduce muy bien, inclusive si ustedes le piden si lo quieren traducir al inglés de Estados Unidos o al inglés británico. Hay traductores online muy buenos. El chat, el Google Traductor para la parte técnica no es tan buena, pero pueden usar un Cambridge Online que es gratuito y sin problema pueden usarlo. Pero ¿por qué trabajamos en dos idiomas? Primero porque en castellano obviamente también tenemos que descubrir desarrollos locales y a veces por ponerlo en inglés podemos estar perdiendo una publicación científica muy relevante o alguna patente que esté protegida en nuestro país. Y en inglés, porque todo lo que está en francés, en italiano, en portugués, eso hoy en chino, hoy se va traduciendo las bases que utilizamos nosotros al inglés. Por eso, si nosotros usamos en inglés y en castellano, tenemos una muestra representativa de resultados. Luego que tenga esas palabras claves, voy a tener que combinarlas. Y es ahí donde uno empieza a trabajar con lo que hoy se conoce o se escucha como algoritmos. Yo sé que esta parte no es la que más se acostumbra, es decir, pocos usan el tema de conectores lógicos, conectores booleanos, pero si uno vuelve un poco para atrás, esto tiene que ver con los conjuntos que hemos visto durante mucho tiempo. Los conectores lógicos en este caso lo que permite es unir palabras claves. Primero usamos la vigilancia o la inteligencia, usa dos conectores muy fuertes y uno de complemento. Un conector es el OR. ¿El OR para qué sirve? Para unir sinónimos, inteligencia artificial o deep learning. Eso podría, es decir, quiero una o la otra. El AND, en cambio, es para unir términos diferentes, la inteligencia artificial con salud. Entonces ahí, que son dos cosas totalmente diferentes, las uno con un AND. Tanto el OR como el AND en las ecuaciones van en inglés. Ahora, las palabras claves
o las keywords que voy a utilizar tienen que ir o las dos en inglés o las dos en castellano, o más de una, pero no mezclar términos. Algo común que hacen es que empiezan a mezclar inglés con castellano y creen que eso está bien. En realidad lo que está haciendo es, a lo que nosotros le decimos, traer basura, traer información que aunque parezca que los resultados están bien, están muy mezclados para luego poder validarlos o analizarlos. Por lo cual, esa información no sirve para este tipo de proceso. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos donde utilizo el OR para sinónimos y el AND o términos complementarios y el AND para términos diferentes que quiero unir. El NOT en algunos casos se puede utilizar si yo tuviera que desechar algo. Por ejemplo, del área de la nanotecnología no quiero los nanomateriales. Entonces, ¿qué hago? Nanotecnología, NOT, nanomateriales. Ahí le estoy diciendo al buscador, desechame esta información que no voy a necesitar y la cota. Pero eso no es lo más común. Otra cosa que yo les recomiendo a modo de tips, también cuando hacemos algoritmos, es el uso de las comillas. Cuando son palabras compuestas, lo que es conveniente es usar comillas. Eso también lo pueden usar en Google. ¿Por qué? Porque focalizo lo que yo le quiero decir. Por ejemplo, si yo les diría que quiero, por un lado, que me busque Internet de las cosas. Entonces, ¿qué le digo? Lo pongo entre comillas y me va a traer ese concepto. Ahora bien, si yo le digo que me busque Internet de las cosas sin comillas, lo que me va a traer es el concepto de Internet de las cosas más Internet en general, más las cosas en general, por lo cual mucha de esa información no me va a servir. Entonces, si yo quiero un término compuesto, buscarlo, lo ideal es ponerlo entre comillas. Sí puede haber alguna herramienta que cambie y no me permita las comillas, pero la gran mayoría me lo permite, por lo cual puedo focalizar. Después vamos a ver que en algunas ecuaciones obviamente necesito paréntesis. Acá hay algunas combinaciones posibles. En el caso del país y el año, yo lo pongo acá a modo de ejemplo lo siguiente. Nosotros en vigilancia usamos, recordemos, todo el iceberg que sería Internet, solo un buscador tradicional ocupa el 20% de ese iceberg y todo el otro 80% lo estamos desperdiciando. Por lo cual la vigilancia y la inteligencia se mete en ese 80% de Internet que no utilizamos. Ahí había metabuscadores, multibuscadores, agentes inteligentes, bases de datos estructuradas, etc. Pero hay algunos metabuscadores que no me permiten poner filtros en cuanto a país o año. Entonces, en esos casos es cuando en la ecuación tendría que sumarle el tema de país o año. Pero si yo estoy usando una base de datos estructuradas de patentes, de publicaciones, de proyectos, ese campo lo tiene, por lo cual yo solamente tendría que filtrar. Yo lo que quiero es que vean las otras ecuaciones. Por ejemplo, manufactura aditiva and food. ¿Qué dice esta ecuación? Yo quiero saber los avances en temas de impresión 3D aplicado a alimentos. Que esto es un tema que existe, inclusive nosotros hicimos un trabajo para Arcor en algún momento, apoyándolo en un nicho de mercado en cuanto a esto. O por ejemplo, yo le digo, bueno, pero yo lo que quiero es dron o su derivado, la sigla o el término completo. Entonces ahí uso un OR. O yo quiero tendencias en relación a vehículos. O quiero, por ejemplo, el tema de concentrado de proteínas y todas las variantes de legumbres. Entonces, de acuerdo a dónde ubique el OR y el AND, es lo que uno va cambiando los focos de la búsqueda. Yo sé que estarán escuchando esto y querrán volverse locos, pero ahora lo vamos a ver en la práctica. No es tan complejo, es práctica.
En principio, uno lo que comienza siempre es con búsquedas simples, 2 o 3 términos unidos con un conector, como AND o como OR. Recordemos, el AND es quiero esto, y el OR, dos cosas separadas o distintas. ¿Eso es posible? Sí es posible, lo único que sepan que después, cuando uno va avanzando en la práctica, empiezan a aparecer ecuaciones de este tipo, que ya son búsquedas avanzadas, las cuales nos permiten profundizar en este proceso. Estas ecuaciones por ahora no se las voy a pedir si no tienen práctica, pero sí les voy a pedir que ustedes empiecen a buscar los temas que a ustedes les interese a partir de estos modelos. Yo ahora les voy a mostrar un par de ejemplos para que vean que esto no es tan complejo, sino que lo importante es ponerlo en práctica. Y esto es lo que hace una diferencia entre la información que buscábamos ayer con palabras sueltas en Internet a focalizar la búsqueda, que es lo que uno hace cuando aplica estas disciplinas. Y ahora les voy a mostrar. Hasta ahí, ahora vamos a ir viendo básicamente cómo se lleva esto en las herramientas digitales. Como dije, vamos a ver un montón de herramientas. Yo les voy a ir mostrando algunas. Estos conectores deben escribirse sí o sí en mayúscula. Los conectores van en inglés. Eso es primordial. Mayúscula y minúscula no cambia, pero en inglés sí. El OR y el AND tienen que estar en inglés. Las palabras claves pueden estar o todas en castellano o todas en inglés, pero no mezcladas. Vamos a mostrarles rápidamente, voy a hacer un paneo de las herramientas que vamos a ir viendo. Igualmente, como dije, todo este material va a estar en el Drive en breve. Herramientas desde la más simple, obviamente herramientas digitales, herramientas TIC que nosotros utilizamos. Googlear no les voy a enseñar, pero en realidad el Google nosotros no lo usamos tanto, sino que lo que hacemos es complementarlo. El Google y Wikipedia serían dos herramientas muy básicas para lo que la vigilancia o la inteligencia genera con este tema de el manejo o las ciencias de los datos. Acá se empiezan a usar herramientas un poco más elaboradas, desde las más simples, que son los meta y multibuscadores. Acá hay varias de estas herramientas, yo ahora les voy a mostrar las más simples para aquellos que nunca vieron este tipo de herramientas, y luego van a ir viendo que estas herramientas tienen formas de graficar, tienen visualización, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a usar. El Visna y Encarro son dos herramientas muy básicas, que algunos ni la usan, pero que son un punto de partida para empezar a meterse en ese tipo de información. Luego tenemos una herramienta que nos provee la Universidad de Alicante, la cual nos permite acceder a mucha de esta información. Ahora las vamos a ver en vivo. El Observatorio Vitivinícola, que es una herramienta de inteligencia estratégica nacional, la única que habría. Rastreadores de noticias, en donde en un solo sitio yo puedo ir buscando noticias del mundo, por país, por disciplina, que si yo tuviera que hacer un paneo o un escaneado de las noticias del mundo, sería imposible. De esta manera las tengo sincronizadas. Yo directamente accedo al enlace que está abajo y puedo entrar y ver una plantilla como esta, en donde yo puedo elegir entre 14 o 15 países diferentes y en disciplinas. Puedo pedirle tecnología, puedo pedirle negocios, puedo pedirles mercado. Todo esto es gratuito y abierto. Nosotros usamos mucha herramienta gratuita y abierta y online. ¿Por qué? Porque tienen muchas de estas herramientas, no hace falta que tengan un costo para ser valiosas, ya son valiosas en sí. Luego sí vamos a ver que en algunas fuentes de información ya se requiere de herramientas un poco más caras o herramientas que tengan un plus. Pero estas herramientas que vamos a ver, como las bases de datos estructuradas, también tenemos la posibilidad de acceder de forma libre, gratuita, online. Ahora voy a mostrarles, pero después, por ejemplo, tenemos bases de datos de proyectos que se están financiando a nivel mundial.
que es importante porque están marcando una tendencia. Si hay algún proyecto que se está financiando, tiene que ver básicamente con que hay un mercado o un interés de alguna institución en llevar ese proyecto adelante o pensar en generar alianzas estratégicas. Todos estos sitios que ustedes ven en pantalla, que seguramente los conozcan, nosotros también los incorporamos a nuestra caja de herramientas. ¿Por qué? Porque un CEPAL, una OSD o alguno de los otros, una vez por mes, cada bimestre, van marcando tendencias. Te dicen, bueno, este sector va hacia acá, estos son los nuevos avances, las nuevas novedades. Estos son sitios web que muchas veces son interactivos. Lo que necesitamos es claramente tenerlos seteados de alguna manera. Yo les aconsejo que si tienen redes sociales, directamente en las redes sociales ustedes pueden recibir este tipo de información. Y están actualizados. Vigilancia y la inteligencia es estar alerta de lo que va sucediendo a nivel local, regional o global. No mucho más que eso. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta porque de esa manera uno puede ir acercándose a los avances tecnológicos, sobre todo, que se van generando. Otras herramientas que vamos a ir viendo son algunas de mercado. Yo acá les puse algunas, pero vamos a ver en las próximas 2 clases, hay un montón de herramientas que me acercan a ver oportunidades de negocio, competidores, clientes potenciales o público objetivo, exportación, importación. En algunos temas a nivel universidad me dirían, ¿y por qué nosotros tenemos que mirar al mercado? Porque en el mercado es donde están también nuestro público objetivo. Es también donde nosotros tenemos que ver las demandas que tenemos que satisfacer como universidades. Ahí tenemos, entre comillas, clientes que nos van a pedir nuevas carreras, nuevas líneas de investigación, nuevos grupos de apoyo. Entonces también tenemos que ver qué demandas surgen o qué ofertas tenemos para satisfacer esas demandas. Por eso el mercado también es importante que lo tengamos en cuenta como universidad. Obviamente acá por ahí no quieran ver el tema de posición arancelaria, exportación, importación, pero hay un montón de otros temas en el mercado que las universidades cada vez más se están incursionando y averiguando. A ver, ahí hay un mensaje. También se puede formar alianzas, por ejemplo, en Cordis. Se puede contactar con los consorcios. Exactamente. Cordis le va a demostrar, ahora cuando se las muestre, que ustedes pueden ver quiénes son los aliados estratégicos que podrían ustedes ponerse en conexión y conseguir un experto o trabajar en un proyecto mixto o conseguir un financiamiento internacional. Después vamos a trabajar, obviamente, en las clases que vienen con bases de datos estructuradas que tienen que ver con publicaciones científicas, libros, papers, etcétera, y todo el mundo de las tecnologías. Las bases estructuradas son bases que están abiertas, pero tenemos que tener ciertos accesos. En el caso de las publicaciones científicas, tenemos algunas bases regionales que están abiertas, que son online, que podemos buscar en castellano, que cada vez más se utilizan, pero sí sepamos que hay bases de datos estructuradas de mayor calidad, que puedo exportar resultados, visualizarlos, etcétera, que ya son bases más complejas, pero todas las universidades del país tienen acceso a la biblioteca digital del ministerio, la cual le posibilita que cada biblioteca de la universidad tenga acceso a estas herramientas, por lo cual hoy no es un impedimento. Ahora, si es una empresa, obviamente tendría que hacer una alianza con alguien que le permita acceder a estas bases. Scopus o Triple en el caso del AAA, que tiene que ver con las tecnologías, y Scopus, una de las que mayor cobertura tienen, son herramientas muy potentes, la verdad que nosotros la usamos muchísimo, pero tengo que tener un acceso a través de la universidad. La universidad, las bibliotecas tienen un IP diferente, algunas tienen IP por base, otras tienen IP por carreras, pero les pueden dar un acceso libre y pueden participar. Yo si quiero entrar a Scopus ahora, tengo el acceso de la universidad, la cual me permite desde mi casa poder acceder. No voy a mentirles, obviamente que las bibliotecas tienen la posibilidad de hacer un control de lo que uno está vigilando.
Me ha pasado a mí, cuando me toca trabajar para los chicos en el ejército, que muchas veces me dicen que me han saltado alertas y la biblioteca dice, pero ¿y por qué está buscando bombas? ¿O por qué está buscando tal cosa? Bueno, eso pasa porque yo estoy buscando temas que tienen ciertas alertas, pero si yo busco en una base del ejército, un repositorio digital que ellos tienen, no me pasaría. Pero en el caso del común de los casos, pueden buscar cualquier tema, pueden acceder, pueden visualizar resultados, por lo cual vale la pena verlas. Esto las vamos a profundizar cuando veamos la parte de publicaciones científicas. Luego que tengo herramientas de apoyo, PubMed para todo lo que tiene que ver con salud y transversales, TIC, Bio, Nano, Science, Google Scholar. Google Scholar, por ser una herramienta básica, porque no tiene grandes gráficas ni exporta resultados, es una herramienta muy interesante. Realmente de Google les diría que es una de las mejores, porque te acerca a información que luego puedo validar con un Scopus, un EEE. Pero realmente la vamos a ver porque hay formas de acceder a la información muy valiosas. Está Science Research, también tenemos los repositorios digitales, que hoy son un foco de información interesante. Recordemos que hay repositorios por universidades, repositorios por temática, y hay repositorios internacionales, donde yo puedo acceder a un repositorio y buscar en diferentes disciplinas o en buscar en el tema puntual que a mí me interesa. Y después vamos a ver en otra de las clases todo lo que es las bases de datos de patentes, que es donde voy a buscar las tecnologías, los avances tecnológicos, quiénes son aliados estratégicos, partners, etc. Y ahí hay menos que en publicaciones, pero hay desde las dos grandes bases, como la Base Europea de Patente o la Oficina Mundial de Patente, como las herramientas de apoyo, un Lens, un Patent, un Google, que me acercan a obtener información. Nunca se usa una única herramienta, siempre las herramientas son complementarias. Por eso yo siempre hablo de caja de herramientas. No hace falta usar todas, pero sí tener una base de patente o una base de publicaciones como aliado, alguna herramienta de apoyo, algún metabuscador o algún rastreador de noticias o agente inteligente me ayuda en ese proceso. Ustedes lo que yo aconsejo es que empiecen a incorporar estas herramientas y en vez de tanto googlear, empezar a usar herramientas que me ayudan también en el proceso de validación y tratamiento de la información, como muchas de estas que yo le estoy planteando. Después hay herramientas que me permiten buscar marcas, hay herramientas que me permiten saber algunas nuevas tendencias en temas de innovación. Bueno, a ver en qué se está incursionando en cuanto a la arquitectura, al sector automotriz, a la ingeniería civil, al turismo. Entonces me va dando algunos tips hacia dónde va la innovación o los nuevos desarrollos. Todas esas herramientas son gratuitas. Y estas no me voy a adelantar porque son herramientas que vamos a ir viendo cuando veamos patentes o publicaciones. Hasta ahí un poco para hacer el contenido, porque obviamente cuando doy todo esto quieren huir. Les pedimos que tengan un poco de minutos, no es difícil, esto es práctica. Ustedes acá están viendo todo el contexto, pero tenemos que empezar de a poco. Primero, ¿qué consejo les doy? Piensen en un tema que quieran investigar, pero no un gran tema macro, sino una tecnología aplicada. Y ahí empezamos a buscar. Hacemos un cuadro, una tabla, podemos hacer una tablita con palabras claves. ¿Cuántas palabras claves? Y unas 5 palabras clave en castellano. Luego las traducimos al inglés técnico. Luego vemos si existe algún sinónimo y algún acrónimo. Piensen que las tecnologías disruptivas que venimos hablando desde la clase pasada empiezan a tener muchas siglas. El dron tiene siglas, IoT con Internet de las Cosas, IA con Internet, inteligencia artificial, GPS y tantas otras. Entonces, a veces las siglas son más fuertes que el concepto. Entonces, por eso también hay que buscarlas. Ese cuadrito de palabras clave son un punto de partida. No digo que es lo único que hay que hacer, pero sí hay que empezar a bajar, a decantar
palabras claves. Porque a veces cuando uno se pone a buscar, pone las palabras en Internet como si Internet supiera lo que yo quiero como visión, misión o objetivo. Y no es tan así. El buscador trae lo que encontró de acuerdo a lo que yo le pida. Si yo se lo pido mal, me va a traer mal. Entonces, para eso empezamos a usar herramientas. A ver si me permiten, yo voy a proyectar mi pantalla. Esperen que voy a cerrar esto para que no me moleste. A ver si me deja. Y vamos a empezar con lo básico. Básico, ¿ves? Google Académico. ¿Por qué empiezo con esto? Porque es una herramienta interesante para empezar a explorar. Si no la usaron, ¿qué voy a encontrar acá? No voy a encontrar proyectos, no voy a encontrar regulaciones, no voy a encontrar tecnología desde la mirada de las patentes. Lo que voy a encontrar son nuevas líneas de investigación, nuevos grupos de investigación, aliados estratégicos o socios, y nuevas investigaciones y avances que tienen que ver con la información académica y científica. Yo lo primero que haría es empezar a buscar algo. Por ejemplo, esta ecuación. Esperen que no quiero que se me corte. Ahí está. ¿Qué estoy buscando acá? Una ecuación simple. Estoy pidiéndole que me traiga tendencias en temas de paneles solares. Básico. Pero la palabra tendencia acá me va a ayudar a que el buscador me focalice aún más. Si quieren yo se las voy... Igualmente les queda la grabación, pero por ejemplo, si yo hago esta ecuación, ¿por qué puse un AN? Es decir, esta palabra está en inglés, esta palabra en inglés. Esta es compuesta, entonces la pongo entre comillas. Y uso el AND porque yo lo que quiero es unir tendencias con paneles solares. Busco, y ahí ¿qué me va a traer? Información científica. Me puede traer un paper, me puede traer una publicación, me puede traer una tesis. Bueno, pero empiezo a ver qué hay en el tema que a mí me interesa. Y lo que tiene de bueno el Google Académico, que me trae alternativas al tema que yo estoy buscando. Siempre todas las herramientas que nombré y tantas otras que trabajamos tienen la posibilidad de ampliar las búsquedas. Yo puedo ampliar búsquedas, buscar a partir de nuevos conceptos, utilizar filtros, pero también tengo que tener claras mis palabras claves. En este caso, lo que me va a hacer es empezar a traer diferentes publicaciones. Un consejo que les doy. El rango de fecha que vigilancia o la inteligencia está usando hoy es este. Es un rango de fecha que ustedes van a tener como grado de novedad. Es decir, esa fecha es la que a ustedes les va a permitir trabajar esta información que me va a marcar una tendencia, una alerta. Todo lo antiguo es obsoleto muchas veces, por lo cual, si el caso puntual lo requiere, puedo ir más atrás, pero lo ideal es usar este rango de fecha. Otra cosa que tengo que mirar cuando busco, sobre todo porque esta herramienta, no, si ustedes ven, no me trae un filtro de país o me dice, esta es la mejor de todas. Esta parte artesanal, que yo siempre les digo, es una parte que no puedo filtrar, porque la herramienta lo que hace es, va, busca y trae, pero el análisis, sobre todo cuantitativo, es mío. Yo tengo que ver si estos resultados dan respuesta o no al tema que seleccioné. Puede pasar. Una cosa que cometen el error es, los 5 primeros resultados son los mejores. Eso sucede en el caso de Google, que no son los mejores, sino son los que más han pagado para ubicarse ahí. Acá, todos los resultados tienen la misma calidad de información. La diferencia es que alguna está más vieja que otra. Entonces, yo primero tendría que ir mirando los años que van apareciendo e ir buscando resultados. Siempre lo ideal es buscar variedad de países, no quedarse siempre con Estados Unidos y China, que no son los únicos que desarrollan nuevas tecnologías o nuevas investigaciones. Hoy en la vigilancia, por ejemplo, aparece Singapur, la India, Japón, Israel, países que antes no aparecían en las búsquedas, hoy aparecen y muy presentes. Además que la Unión Europea o Canadá, obviamente Estados Unidos y China, y también nuestros países empiezan a aparecer en ese proceso de búsqueda.
¿Qué voy a focalizarme en cuanto a los resultados? Nosotros tenemos campos que son los que la vigilancia requiere. Por ejemplo, el enlace es importantísimo, porque el enlace es lo que va a demostrar que esa información es verdadera y existe. Si yo tengo que darle un informe a mi tomador de decisiones, a mi decano, lo primero que me va a decir el decano es, bueno, mostrame que esta información es real, que existe. Y lo mejor es el enlace. Por eso hago tanto hincapié a veces que cuando hacen informes de vigilancia, ponen enlaces que están rotos o que no van a ningún lado. Esos enlaces no sirven. Porque si yo tengo que darle a un tomador de decisiones esa información, ¿cómo él valida que esa información es real o no lo es? Hay que tener mucho cuidado. Otro dato que para nosotros es fundamental es el título, pero con una salvedad. Si el título para el mundo de las publicaciones científicas es importante porque en el título puedo entender hacia dónde va a ir toda la investigación que luego voy a tener. Pero en el caso de tecnología no es tan así. Muchas veces el título no dice nada en relación al resumen o al campo claims que tienen las patentes. Entonces, cuidado, porque eso varía de acuerdo a la fuente. En el caso de publicaciones científicas, el título ayuda, lo puedo poner en castellano o en inglés. Es importante el tema de los autores, puede ser un autor o más de uno, pueden ser de diferentes países, de diferentes universidades, pero todos esos datos son enriquecedores. Porque si yo estoy haciendo un trabajo en paneles fotovoltaicos y quiero contactarme con alguien de estas personas, simplemente compararme arriba, puedo ver la afiliación, a qué universidad pertenecen o a qué país y ponerme en contacto. Eso es un valor importante. En algunos casos van a poder bajar todo el PDF de la investigación, en otros no. Pero eso no es un dato que para nosotros es fundamental en este sentido. Si uno que hace vigilancia quiere dar información al otro, puede armar una ficha, puede mostrarle los resultados y el tomador de decisiones determinará si quiere todo el documento o con esta información le alcanza para generar algún tipo de toma de decisiones. Pero lo que sucede es que vamos a encontrar algunos artículos que son pagos en Google Académico, pero yo puedo ir a Scopus, entrar y ver publicaciones, que esas publicaciones están abiertas. Los que ponen montos a las publicaciones también tienen que ver con los autores, por lo cual tampoco nosotros podemos infringir eso. Pero a nosotros lo que nos sirve es estar alerta, por lo cual tengo el resumen y tengo que saber que hay una publicación hecha en un año determinado por una universidad determinada. Ahora, este ida y vuelta constante de ir, mirar, buscar y ver los avances, no lo puedo evitar. Es decir, las herramientas lo que hacen es me traen una muestra, pero luego la muestra la tengo que trabajar. Y la forma de trabajarla es un ida y vuelta constante. Puedo usar algún filtro, en este caso los filtros son de fechas. Puedo decirle, bueno, pues yo quiero solo 2018 al 2023, todo el resto no lo quiero. Entonces los resultados me los va a bajar. Otra cosa que puedo hacer, y acá voy a tomar algunos ejemplos que tengo un poco más complejos, podría decirle que quiero una ecuación un poco más armada, quiero tendencias, pero ¿por qué empiezo a usar paréntesis? Porque esto es como si trabajara dos conjuntos. De un lado uso la palabra tendencias y del otro lado hago un conjunto cerrado entre paréntesis, donde pongo vehículo autónomo, como son dos palabras compuestas entre comillas, o vehículo eléctrico, que son sinónimos dentro de lo que es el concepto. Entonces, estos dos sinónimos los puedo separar con un OR, pero como es un conjunto, lo pongo entre paréntesis. Eso es mejor aún la búsqueda. ¿Cuántas palabras puedo poner dentro del paréntesis? 10. Lo único que sí no puedo mezclar, es decir, dentro del paréntesis no puedo poner or, an, no. O es todo or o poner las palabras de acuerdo a
tantos números. Yo aconsejo no tener muchas palabras claves. ¿Por qué? Porque a veces estas ecuaciones más complejas solo se permiten en las bases de datos. Si yo estoy usando una herramienta como esta o estoy usando un metabuscador o multibuscador, me va a salir mal los resultados. Entonces, en esos casos no uso tantas palabras. Ahora, ¿de dónde saco estas palabras ahí de mi cuadro? Y busco. Esto es buscar, ver, sirve, no sirve, pero voy cambiando temas para que ustedes vean que se puede buscar cualquier cosa. Lo único que hay que tener estos pequeños tips. Hacer un cuadro de palabras claves primero, tener claro qué quiero buscar y luego llegar al armado de ciertas ecuaciones o algoritmos. Aprender a usar las comillas para los términos compuestos. Si tengo que separar conjuntos, ponerlos entre paréntesis. La palabra tendencia no es una palabra clave, sino que es un término que relaciona. ¿Puedo usarlo? En este caso sí, y me sirve. Y ahí voy a entrar a cualquiera y voy a ver los campos que yo dije, que los que más usamos nosotros. Esperamos, ahí está. ¿Cuáles son los campos de interés para la vigilancia de la inteligencia? El enlace, el título, los autores con sus afiliaciones, a qué universidad pertenecen, a qué país, el resumen. Todos esos datos, la fecha, el país, todos esos datos para nosotros son relevantes. Ahora, toda la publicación científica puede ser relevante o no de acuerdo a lo que estemos haciendo. Repito, si yo quiero toda la publicación, aconsejo ir a un triple E o a un Scopus, donde voy a poder llegar a bajarla en algunos casos, porque inclusive en algunos siguen siendo pagos, pero voy a poder tener acceso. Pero no es siempre la necesidad de tener toda la publicación. En una tesis, inclusive, y les digo por experiencia, no toda la publicación me sirve. Es decir, me puede servir una parte. Y bueno, pero acá tengo inclusive PDFs que yo me puedo descargar y filtrar algún tipo de información que sea de relevancia. Lo único que aconsejo en este sentido, porque hay una pregunta del millón que me hacen últimamente. ¿Qué pasa con el chat GPT y el tema de publicaciones o patentes? El chat GPT, el tradicional, no trae fuentes, es decir, no me dice qué publicación encontró, de dónde la trajo. Es decir, que lo que hace es me dice, bueno, tal autor escribe sobre tal tema, tal otro escribe. Pero no me va a traer, no se mete adentro de las bases de patentes ni a las bases de publicaciones, todavía. Entonces, muchas veces te va a decir, esta información no puedo acceder, porque no se introduce dentro de esas bases. Lo que está buscando es más información libre. En algunos puntos te puede acercar a, por ejemplo, si vos le decís, bueno, quiero autores del concepto gestión tecnológica. Te trae algunos autores y hasta ahí llega, pero no te trae las publicaciones o libros. En el pago, en el chat GPT pago, empieza a haber un acercamiento a esto, pero todavía está bastante verde. Así que eso ténganlo en cuenta. No es que la desechemos. El chat GPT es una herramienta más de mi caja de herramientas, no una única herramienta. Sirve para algunas cosas, para hacer algoritmos sirve, para fórmulas sirve, para traducir sirve, para acomodar algunos textos sirve, pero el tema de las búsquedas a través de las metodologías o hacer inteligencia de datos, y todavía está bastante, falta todavía explotar más eso. Pero obviamente que sirve y es una herramienta que no podemos desechar. Pero como dije, para que vean que los campos siempre son los mismos, el enlace, el título, los autores, el resumen, todo esto lo tienen sin problema. Un truquito que tienen las publicaciones científicas es que me trae palabras claves. Entonces, por ahí, algunas de esas palabras claves no la consideré en mi cuadro de palabras claves y bueno, en ese caso puedo incorporar. El cuadro de palabras claves nunca es estático, es un cuadro en el cual uno puede ir viendo diferentes alternativas. Acá había una pregunta que me perdí. ¿También puedo hacer por otra?
En realidad uno no accede a la biblioteca. En realidad uno tiene que acceder a la biblioteca electrónica de su universidad, que tiene enlace directo a la biblioteca electrónica del MinSIT. Uno va por ahí. Para eso la biblioteca del MinSIT le da acceso a todas las universidades del país. Primero lo hacía a las públicas, después incorporaron a las privadas, a los institutos, por ejemplo, el INTA, el INTA, el INTI, el CEMENER, la CONEA y un montón más tienen acceso, todas las que tienen que ver con la ciencia también tienen acceso. Lo ideal es que cada biblioteca de cada universidad tienen acceso a un montón de bases de datos. Y eso es, para la biblioteca le piden un IP, se las van a dar. Algunas universidades tienen acceso desde cualquier espacio. Yo puedo ir a mi casa y acceder. Hay otras que no. Cuidado con eso porque solo les dan acceso dentro del establecimiento de la universidad. Esas dos cosas pasan. Entonces ténganlo en cuenta. Pero pueden ir a la universidad, pedir el acceso y sin duda lo van a tener. De forma gratuita van a poder acceder sin problema. Ahora bien, no, repito, uno no entra a la biblioteca electrónica en forma individual, sino que lo hace a través de la universidad. Por eso las empresas que quieren entrar a las bases de publicaciones no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una alianza con la universidad. Esto es solo para universidades, centros tecnológicos o centros de investigación. Si desde conexión institucional en las universidades se puede bajar, exactamente. Si uno lo baja a través de las universidades y tiene el acceso a la biblioteca, puede bajar los papers sin problema. Puede bajarse eso en el caso de los papers. En el caso de las patentes esto no pasa, ¿eh? Es totalmente libre, totalmente gratuito. Las patentes puedo bajarlas sin ningún problema. A ver, aguarden un momento. Bueno, muy bien. Ahora, les voy a mostrar apenas un ejemplo simple, si me permiten un minuto. No se escucha. No, quiero mostrarles el ejemplo. Esperen que lo estoy buscando para abrirles el ejemplo. Por ejemplo, a ver, voy a compartir. A ver, ustedes me dicen. Esto es un ejemplo simple de un trabajo que hizo alguien en el tema de blockchain en finanzas. No les voy a mostrar todo el trabajo. Lo que les quiero mostrar es el cuadro al que yo me refiero. Yo quiero buscar un tema. Lo primero que aconsejo es un cuadro muy simple. Nosotros hacemos árboles tecnológicos, pero realmente eso tenés que tener una práctica. Si vos empezás por un cuadro como este, es un punto enorme de partida para no buscar por buscar. Entonces, si yo estoy buscando blockchain en el tema finanza, estas son algunas de las palabras que podría ayudarme a la búsqueda. Primero las pongo en castellano, luego las pongo en inglés y luego puedo ver si hay algún sinónimo o algún acrónimo que podría sumar. Y recién ahí es donde es el punto de partida para luego generar ecuaciones y luego buscar resultados. Esos son los pasos que ustedes tienen que tener. En el caso de una tesis tecnológica, como es lo que se ha pedido, ¿cómo se encara esto? Nosotros, acuérdense que nosotros no vamos a hacer la tesis, nosotros vamos a hacer el inicio de la búsqueda del estado del arte. ¿Qué mejor que hacerlo de esta manera? Pensar en qué tema yo quiero buscar a través de keyword o palabras claves, pensar en alguna ecuación y eso me va a permitir llegar a ese estado del arte
que tenga autores, que tenga citas, que esas citas sean valiosas para la búsqueda, variedad de países, variedad de años. Hoy una tesis tecnológica lo que más se pide es que no haya información vieja. Hoy ya la información vieja queda desechada, entonces hay que pedir de 2017 en adelante. Entonces, todo este proceso que yo les cuento, que ahora voy a seguir con otras herramientas, es necesario para la estructura del estado del arte. Obviamente que después, toda la escritura de la introducción al tema, el marco teórico y todo eso hay que escribirlo, y estas herramientas no te van a ayudar en la escritura, sí te van a ayudar en la búsqueda de autores, en la búsqueda de publicaciones. Nada surge de cero. Ojalá cuando yo hice mi primera tesis hubiera tenido la posibilidad de tener estas herramientas para que me orientaran. Si les sirve, yo doy la materia metodología o técnicas de investigación. ¿Qué hago con los alumnos? Les digo, bueno, ¿qué tema querés buscar? ¿Qué tema a vos vas a hacer tu tesis? Ellos te dan un tema a veces y otras veces no. Entonces, poner a buscar los temas. Ahí hay una herramienta que yo les puse en el PowerPoint que se llama Site Research, que es solo para buscar tesis. Bueno, aprovechemos, salgan a buscar, vean qué hay en el tema que les gusta y luego vean qué valor agregado le pueden dar a su tesis. Una tesis, y esto, repito, me lo enseñaron muy bien cuando hice mi primera carrera de gestora tecnológica, era buscar. No son los primeros en hacer una tesis sobre ese tema. Busquemos, veamos qué hay a nivel nacional o internacional, y después yo le tengo que dar el valor agregado. Bueno, yo no voy a ir para este lado, yo quiero focalizar mi búsqueda en eso. A mí me parece que cuando hacen las tesis tecnológicas, sobre todo, la búsqueda de tecnología ayuda mucho, pero también el ver si realmente yo estoy haciendo una tesis que ya está clonada. Hay muchas tesis clonadas. Me ha tocado ser tutora de tesis clonadas. Tesis que no que la copian y la pegan, sino que son temas redundantes. Siempre cuento la experiencia. Hubo una época que todo se llamaba incubadora. Entonces, todas las tesis eran incubadoras. Nada tenía un valor agregado. Después aparecieron los startups y fue avanzando. Pero realmente hay que tener cuidado. Hoy, por ejemplo, hay muchas tesis de Bitcoin, de criptomoneda, porque los chicos empiezan a escuchar y quieren bajar. Entonces, tratemos de darle un foco, pero previo hay que buscar información. ¿Se entiende por dónde va el uso de estas herramientas para estas tesis tecnológicas? Hoy una tesis tecnológica es muy importante porque te marca cómo una necesidad de información puede ser satisfecha y puede permitir una solución real. Para mí, repito, mi idea de concepto de tesis, de posgrado, sobre todo, tiene que ser un aporte. Si va a ser algo para guardar en un cajón, no sirve para nada. Entonces tenemos que tratar de que entiendan que esa tesis puede ser una solución, un nuevo modelo, una nueva teoría, pero que tenga una aplicación, que realmente no quede en un papel porque aprobé. Esa es mi visión y así he seguido mi carrera. Si no, la verdad que las tesis se guardan en un repositorio, pero a veces no tienen ningún impacto. Para mí lo importante de una tesis es que lo tenga. Para eso la mejor forma es hacer un buen estado del arte. Y estas herramientas ayudan en ese proceso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Igualmente veo que no se han ido, así que me preocupa, ¿van entendiendo o están ahí porque los retaron? Pero el número sigue intacto. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo la diferencia de lo que sabían al principio a lo que saben ahora? Re Un bien. poquito más. Seguimos un Bien, poquito bien. más. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Podrías, Nancy, mostrar ahí Sí. las ecuaciones o cómo fue ¿Sí? armando en base a este tema? Otra vez ¿De ese acuerdo cuadrito. a qué tema? Mira, No, en estabas este mostrando caso, un trabajo estudiantil, el supongo, caso de pero ejemplo es muy básico, porque hay ecuaciones más complejas, pero te muestro este. Igual lo vamos a seguir ver viendo. las distintas variedades en Dale. inglés, castellano, Por cómo lo pueden. ejemplo, lo que Ajá. hacen es, comúnmente les pido esto, hagan un cuadro donde pongan primero en castellano, después en inglés. Entonces me Ajá. ponen, por ejemplo, acá tiene un error rápido que te vas a dar cuenta,
que le puso comilla a todo. En Sí, realidad no las hace falta. comillas van solamente en los términos compuestos, como esto, billetera virtual. En estos casos no va con comilla. Pero ¿qué es importante ver acá? Que tenemos un AN. ¿Por qué un AN? Porque está uniendo términos diferentes. Por ejemplo, puedo usar un OR, puedo usar un AN, pero en caso acá uso un OR porque lo ve como complemento, como sinónimo. Sinónimo en cuanto al contenido, no los sinónimos que aprendimos en el colegio. Sinónimo en cuanto a contenidos, Bitcoin o billetera virtual o criptomoneda, podrían ser sinónimos. Ahí uso el OR. Si ven, el OR está en inglés, pero las palabras en castellano. Si yo hago lo mismo y las traduzco, el OR sigue siendo en OR, pero las palabras claves las pongo. Como dije, este ejemplo no está perfecto, ahora voy a tomar otro, pero las comillas no irían. Estas son ecuaciones simples. Después vemos que existen ecuaciones más complejas, como las que mostré en pantalla antes, que se profundiza aún más. Pero lo único que yo aconsejo cuando hacemos ecuaciones complejas o avanzadas es focalizar el tema de que a veces ponen más paréntesis de los que corresponden o más conectores de los que corresponden. Entonces ponen on, no te separan paréntesis, no hay comillas, eso no da nada. Te puede dar un resultado. ¿Cómo es la mejor forma de darse cuenta si las ecuaciones están bien y si los resultados dan respuesta a mi tema? En las 15 primeros. Si los 15 primeros resultados no me están dando respuesta al objeto de búsqueda que yo me planteé, hay un error en la ecuación. Básico. Puede haber un error en la palabra que usé, porque por ahí la palabra es muy amplia, o puede haber un error en la construcción. Por eso, a mí cuando hacemos esto con los chicos, por ejemplo, es mucha práctica. Yo le digo, bueno, piensen en un tema, luego pensemos en las palabras claves, se las corrijo, y luego en las ecuaciones. Y en las ecuaciones algunos son hábiles en la construcción y otros la complican demasiado y se dan cuenta cuando les digo, bueno, a ver, decime, el resultado que te trajo, ¿satisface tu necesidad de información que es tu objeto de búsqueda o objeto a vigilar? No, entonces está mal. Algo cometiste entre las palabras clave y la ecuación. Pero repito, esto es práctica. Voy a busco en un minuto otro ejemplo. No quiero abrumarlo de ejemplo porque esto lo vamos a ver la clase que viene, pero les voy a mostrar un ejemplo. Si yo tuviera acá el ejemplo que me gusta a mí mucho, tengo un ejemplo que siempre lo uso de modelo, pero a ver si lo tengo acá a mano. En una de las carreras que doy, que me sirve siempre para moldear lo que yo quiero decirles. Pero bueno, como siempre pasa, uno quiere buscar un ejemplo y no aparece. Eso es muy común. A ver si lo tengo acá. Esperen, a ver. Si tuviera ese ejemplo... Ejemplo hay miles, pero vamos a entrar acá. Tengo más ejemplos de mercado que los que hoy quería mostrar. Igualmente los ejemplos pueden ser totalmente diversos en cuanto a conceptos, a tema. Nunca hay un único tema a trabajar. Les muestro ejemplos que tienen que ver inclusive con la construcción de la metodología, ¿no? A ver si este me agarra justo. Quiero mostrarle uno que haya sido de un alumno. Bueno, vamos a este, por ejemplo. Acá hay otro ejemplo. No es el que yo quería mostrarles, pero hay otro ejemplo. Este es otro chico. Yo lo que hago siempre, y aconsejo un poco eso, también jugar con ellos en cuanto a un torbellino de ideas. No todos buscan lo mismo. Cada uno elige a veces temas que le interesa, otros que quieren curiosear. Hay chicos que eligen temas que nunca trabajaron, pero que les interesa ver qué pasa en cuanto a lo tecnológico. Este chico, por ejemplo, quiere hacer un trabajo sobre avances en temas de videojuegos, nuevas tecnologías aplicadas. Cuando hablamos de videojuegos, hoy tiene mucho que ver con esto de la realidad aumentada, la realidad virtual, que son temas que hoy están en auge. Y acá hago lo mismo, ¿ven? Estos son más sencillos, les pido palabras claves, les pido buscar palabras claves, luego que le hagan la traducción,
Y por último, ver si hay algún sinónimo o algún acrónimo que les pueda subir, una sigla. Y acá él armó sus palabras claves y luego armó algunas ecuaciones. Yo no les pido muchas ecuaciones, les pido unas 5 para que practiquen. ¿Qué le faltó acá? En los términos compuestos le faltó la comilla. Pero si ustedes ven, la construcción de la ecuación está bien, porque hay un conjunto que tiene que ver con la inteligencia artificial unido con un AND y por el otro lado el otro conjunto con los videojuegos, es decir, la inteligencia artificial y los videojuegos. Lo único que la construcción la hizo con 2 palabras. En este caso, un acrónimo y su concepto, y en el otro caso, una unión entre videojuegos y consolas. Esta es una ecuación que está bien hecha, lo único que se olvidó las comillas, pero no hay un gran problema. Después pidió tendencias. Piensen que acá la está haciendo en castellano y en inglés. Y acá usó otra que también puede ser utilizada, que es el concepto de videojuego unido con este concepto. Usó AND, usó NOT, no se jugó a hacer ecuaciones complejas, porque estos chicos recién empiezan, imagínense que estos chicos estamos en segundo año, nunca en su vida buscaron, por lo cual para ellos todo esto es novedoso. Y después, ¿cómo hacen esto? Toman estas ecuaciones, las ponen en las herramientas de vigilancia y empiezan a generarte fichas. Entonces te dice, mire, profe, encontré todos estos resultados que a mí me parece que dan respuesta a lo que yo estoy buscando. Y yo les pido que me lo armen de esta manera. Título, resumen, año, país, los autores, que a veces son personas físicas, a veces son un nombre de universidades o empresas, y el enlace. Y jugamos mucho con esto. Bueno, a ver, ¿por qué te llamó la atención este resultado y no otro? ¿Y por qué este? Entonces, de esa manera también los haces pensar un poco en el análisis. Que la información, lo valioso, no es traer resultados, es analizar los resultados, que es a veces por la falta de tiempo que no lo hacemos. Entonces yo, inclusive, si les sirve a modo de ejemplo, lo que les digo es, no me traigan, no sé, encuentran 100 resultados, no van a volcar los 100, elijan 15, elijan 20, pero 20 que estén. Y siempre le hago la misma consigna. Variedad de fecha dentro del rango que estuvimos hablando. Variedad de países, y eso les cuesta un montón. Todos te eligen China y Estados Unidos como si fueran los únicos países del mundo. Bueno, no. China, Estados Unidos, a veces se los saco y le digo, búscame otros países. Búscame la Unión Europea, búscame la India, búscame Singapur, búscame países de la región, para que también salgan de la idea de que la información solo está en un país y no en otro. También les pido variedad de fuente, que no sean solo publicaciones científicas. Por ahí alguna tecnología, por ahí algún proyecto, por ahí alguna información de mercado, por ahí alguna información que tenga que ver con normativas o regulaciones. Que eso es un punto que hoy se ve mucho en las tesis de tecnología. ¿Por qué? Porque a veces una normativa o una regulación te manda, también te informa sobre las nuevas tendencias en la temática que elegiste, hacia dónde va esa temática. Entonces, hoy empieza a ser una fuente muy rica para las tesis de tecnología. Bueno, este es un ejemplo. Te hago una Obviamente, consulta, ¿puede ser? por supuesto. Sí, Dali, Sí. me das. ¿Estas ecuaciones en alguno de estos metabuscadores se podrían combinar también? ¿O hacen las búsquedas por ecuación? ¿Combinar en qué sentido? ¿Qué significa? ¿Combinar herramientas? No. No, Las combinar herramientas son ecuaciones. compactas. Combinar ecuaciones, digamos. ¿Sí? O bueno, o tengo que hacer la fórmula directamente. Ujú. Tenés que hacer el algoritmo. En vez de Claro, hacer este algoritmo sencillo, hacer un algoritmo más complejo. exactamente, No, juntando todos. sí, Ujú. se puede hacer un algoritmo. Lo único que no podés exceder las 10 palabras, porque en una base de datos te va a traer error. Si vos contás la cantidad de palabras que elegiste, palabras clave, la cantidad que elegiste, y superan las 10, eso las bases te las va a traer como error. Pero Ajá. sí se puede hacer ecuaciones, sí, por supuesto. Lo único que tenemos que tener un cuidado. Si yo hago una ecuación muy compleja, muy avanzada, con muchos resultados, en los metabuscadores, en los bases de proyecto o en la información de mercado no me da nada,
porque no me lo va a permitir. Las ecuaciones más avanzadas o más complejas solo se usan en bases estructuradas, como es publicaciones científicas, como es las bases de patentes. Eso es una aclaración. ¿Por qué? Porque no me lo permiten. Solo las bases estructuradas, un Scopus, un EEE, un Cielo, un Google Académico, una base PatentScope, un USPTO, que son todas las herramientas de patente o de publicaciones, sí me permiten ecuaciones más complejas. En los metabuscadores, agentes inteligentes, los rastreadores de noticias, no. ¿Sí? No me las permite porque no son bases de datos estructuradas. Por su estructura no me va a dejar. Cuidado con eso. Por eso hacemos siempre un mix. Hacemos algunas herramientas, ecuaciones o algoritmos simples y unos más complejos y las vamos probando. Pero claro que sí, lo ideal es también trabajar. El paréntesis se usa para separar conjuntos. Quiero unir este conjunto con este conjunto, lo divido con paréntesis. El asterisco se usa para los plurales, pero solo se aceptan en bases de datos estructuradas. Por ejemplo, siempre tengo el mismo ejemplo, pero me parece interesante. Si yo pongo yo quiero buscar biotecnología. ¿Y qué hago? Y pongo bio, asterisco. ¿Qué me va a traer si yo pongo así? ¿Me va a traer biotecnología? ¿Cómo lo ven? Todo lo que empiece con bio. Puede, todo lo que... pero claro, puede, pero a su vez, ¿qué me va a traer? Todo lo que tenga que ver con la biología. Entonces ahí no estoy buscando. En cambio, si yo pongo biotech, ahí sí me voy a asegurar que me traiga lo que pedí. Ahí que vienen los plurales y todas las variantes que pueden venir luego de ese término. Pero los asteriscos solo se usan en las bases estructuradas de patente o publicación. Disculpe, Dale. el signo de pregunta también se puede utilizar, el asterisco se toma como varios caracteres. Solamente en la base que te lo permita. Cada base de datos, cuando ustedes se metan en una base de datos estructurada, arriba en la home te dice, hay como un apartado donde te dice qué permite. Y ahí te va a decir, muy pocas aceptan el signo de pregunta. El signo de pregunta sería como, básicamente, ¿no? Como un más o menos en el Google, ampliar más el concepto. Yo lo uso poco porque como hay pocas bases que te lo permiten, no me suma, pero si lo usan, bien. Lo único que, por ejemplo, el asterisco, si lo quieren usar en Google, no sirve. Las comillas sí, en casi todas las bases se pueden usar sin problema, pero solo se utilizan en términos compuestos, tanto en castellano como en inglés. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, vuelvo a buscar a ver si tengo otro ejemplo más para mostrarles que me encantaría. Había un trabajo que el otro día estuvimos inclusive haciéndolo, bueno, lo debo haber guardado tanto este trabajo que no lo estamos pudiendo ver. Pero para lo que yo quiero es mostrarles este punto, la diferencia en los temas. Ven que no hay un tema que no pueda usar todos los temas que quiera abordar, todos pueden usar la misma metodología. Busco otro ejemplo, a ver si lo ven. Esperen que lo voy a poner así. Este, por ejemplo, era avance sobre la robótica en comercio electrónico. Hicieron lo mismo, hicieron una búsqueda y todo, pero yo les quiero mostrar el cuadro, no les voy a mostrar todo el trabajo, para que vean el cuadro. ¿Ven? Y ellos buscaron, este era 5 chicos, entonces se busca más de 5 ecuaciones, 5 palabras. Buscaron qué palabras a ellos les podía servir en ese término, que era la robótica o la automatización en cuanto al comercio electrónico. Y buscaron las palabras, no es que de un día para el otro le aparecen. Ahora les voy a mostrar una herramienta que me las trae. Buscaron palabras claves, buscaron algún sinónimo, después se dieron cuenta que eran demasiados sinónimos y no los usaron. Podían haber agregado una sigla. Después probaron alguna ecuación simple en castellano y en inglés y luego fueron a buscar los resultados. Ahora, un ejemplo que les puedo mostrar a modo de herramienta,
A ver si me deja mostrarles. Es esta herramienta, que es Lens. Vamos a entrar. Todos los enlaces los van a encontrar en la plataforma, así que no. Esperen que voy cerrando porque tengo demasiadas cosas abiertas. Ahí. Lens tiene dos opciones. Lo que más busca es tecnologías, patentes, pero también puedo buscar obras académicas, como a modo también de incursionar y ver qué hay. Pero tiene un plus que a mí me parece importante en este cuadro de palabras claves. Yo voy a buscar, voy a esperar, bueno, espero que se No se abra. está viendo, Nancy, se está viendo ¿Nada? el El informe trabajo del alumno. Sí, del alumno, exacto. Bueno, vamos, vuelvo a entrar. ¿En qué lo cierro? Entonces, no sé. Vuelvo para atrás para que lo vean, porque como entré. Entro a Lens y tengo dos opciones. O busco patentes, todo lo que es tecnología, o busco todo lo que es tecnología también investigando a través de publicaciones científicas. Entonces digo, bueno, entro en una pantalla como esta. ¿Y por qué yo se las doy a veces esta plataforma? Para buscar palabras claves. Porque a veces hay que buscar glosarios, nomencladores, tesauros. Esperemos que se abra. ¿Qué pasa? Ahí está. Y Está un poco lento esto. Eso. Está re lento. Puedo usar una ecuación o puedo empezar por palabras sueltas. También tiene esta opción. No sé por qué está tan lento esto. Yo les quiero mostrar esta por esa variante que tiene, pero bueno, si no, vuelvo. Ahí está. Acá, por ejemplo, quiero economía circular. Busco una palabra, después hago una ecuación. Busco, porque quiero mostrarles esta variante. Y me dice que en economía circular hay 60.000 resultados. Obviamente que no voy a evaluar uno por uno. Pero esta plataforma tiene un análisis. En el margen derecho voy a análisis y espero unos minutos y me va a analizar esos 60.000 resultados. ¿Cómo me los analiza? Primero, a lo largo del tiempo, si el tema tiene interés o no. Estas caídas que a veces figuran al final no sirven porque es que falta carga. Es el año actual. Pero en este tema, obviamente, en la economía circular es un tema que está en auge. Luego me dice quiénes son las universidades que más están investigando, o de la muestra esta de 60.000 resultados, cuáles son las que más investigan sobre el tema. Entonces me las muestra, las 10 líderes, y yo si quisiera puedo decir, bueno, pues yo quiero solo esta. Me paro ahí y veo solo las publicaciones que tienen en economía circular esa universidad. Acá puede pasar que yo quiera hacer una alianza con alguna de ellas, por eso también. Luego tienen cuáles son los autores de estas publicaciones, y el plus que tiene es esto. Me dice, de esas 60.000 resultados, estas son las palabras que más se repiten, lo que se llama palabra por concurrencia. Bueno, lo que puedo hacer es ver que alguna de estas palabras yo no las puse en mi cuadro de palabras, la puedo agregar. Por eso digo, el cuadro de palabras claves nunca es estático, porque a medida que uno va avanzando también en incorporación o desechar palabras que por ahí no me sirvan. Pero acá me puede ayudar como punto de partida, sobre todo en el caso de las publicaciones. Y después me dicen cuáles son los países que más publican. Otro plus que tiene la herramienta es que puedo decirles, de esos 60.000 resultados, quiero bajarlos a un rango de fecha. Esto que les decía, 2018-2023. Puedo ver, si conozco al autor, puedo decirle, quiero a este autor solamente las papers que él escribió sobre economía circular. Puedo decirle, no, quiero solamente esta institución o esta y la filtro. Todos estos filtros ayudan un montón. Y también el tema de países. ¿Ven que no siempre es China y Estados Unidos? Entonces digo, no, solo quiero ver lo de Italia. Pinto Italia, aprieto Enter y me filtra solo Italia. Y no tengo que mirar 60.000 resultados uno a uno, sino que los voy a analizar. Ahora, no, pero no quiero economía circular solo. Quiero ajustarlo un poco más.
quiero focalizar un poco más. Bueno, tiene la ecuación en la propia herramienta. Yo puedo usar el I o el O. Voy a usar el I porque yo quiero economía circular y alimentos, que hoy esto también empieza a ser una necesidad. Hay dos sectores muy fuertes en el tema de economía circular. Uno es el sector automotriz, otro el sector alimento. Entonces, ¿qué hice? Pongo la palabra economía. Acá, por ejemplo, no se usan las comillas. La economía circular y alimentos, pero acá tengo marcada la I. Ahora, si estos fueran sinónimos, yo tendría que poner el O. Directamente, digamos que acá me pone la ecuación. Busco y vamos a ver qué sale. Acuérdense, 60.000 resultados. ¿Y qué me trae? 10. 10.000. Estos son números que uno cuando analiza parece una locura, pero son números interesantes de resultado. Lo primero que hago es voy a análisis y espero que baje los resultados. Y me empieza a decir, bueno, ahora del pedido que vos me hiciste, que querés en alimentos, estas son las universidades o los centros tecnológicos que están investigando sobre el tema. Estos son los autores, que me los vincula obviamente con la universidad, y estas son las palabras que me empieza a vincular. Obviamente acá la palabra biología, biotecnología empieza a aparecer mucho, pero la sustentabilidad, bueno, y podría ayudarme. Y después tengo lo mismo, tengo acá al costado todos los filtros que yo puedo usar. Puedo decir, bueno, quiero ver solo los resultados de la India. Filtro y busco los resultados de la India. Pero ahora yo estoy buscando solo publicaciones, todavía no me metí en patente, ¿eh? Ahora quiero cambiar esta búsqueda. No quiero más economía circular, quiero otra cosa. Vamos a buscar, voy a entrar así porque tengo la otra máquina, busco Lens otra vez, voy a entrar, quiero compararlo, vamos a buscar patente, a ver, voy a patente. Y voy a hacer la misma búsqueda para acordarnos la cantidad de resultados. Van a ver que son totalmente diferentes. Espero que abra la plataforma. La plataforma habla rápido. No sé hoy qué justamente está pasando, pero abre rápido. Y ahora lo que voy a hacer es recordar que yo utilicé la palabra economía circular. Siempre, ¿por qué busco en inglés? Porque siempre en inglés va a traer más resultados. En este caso, nos sirve, pero también a veces hay que buscar en castellano, sobre todo cuando uno está haciendo un estudio que tiene más que ver con países de habla hispana. Vuelvo a poner economía circular y busco. Pero ahora ya no miro publicaciones, ahora voy a mirar tecnología, voy a mirar patentes. Pasa lo mismo. Voy a análisis, primero voy a análisis y después hago algunas que me interesan. Pero en un minuto que se vaya abriendo, sí. Nancy, mira, ¿sabes qué? Dale. Lo estoy mirando en un navegador y la verdad que me parece una herramienta hasta para revisar si hacemos bien el CIGEVA o el CBAR, ¿eh? Tiene más datos me parece, te trae más Por cosas suerte, que... por ahora es gratis. Espero, porque la que usábamos antes le pusieron un costo, pero tiene mucha variedad. En esto de patente y publicaciones, realmente, en el caso de publicaciones, yo después No, pero digo, reforzaría con un Scopus. para los propios Pero profes, para ¿no? los propios, sí. Sí, Mira, sí. ahora que lo decís, mira, estoy sorprendido de lo que trae, ¿no? De ¿Sabés cada... para qué la usamos nosotros? Para determinar líneas a futuro de investigación. Bueno, a ver Mirá. en qué se está investigando, cuáles son los temas que hoy se está investigando. ¿Tenemos grupos de investigación? ¿No los tenemos? En eso estamos haciendo muchos trabajos. ¿Y qué tiene? Tiene Claro. sí un gráfico que va en alza, que te dice si el tema está en alza o no, pero después tiene, por ejemplo, si las patentes están activas o no, que eso también cuando veamos patentes se los voy a explicar, pero a veces hay que tener cuidado porque puede pasar que una tecnología no está activa. Entonces, como no está activa, no nos sirve para tomar decisiones, pero puede estar discontinuada, puede estar reemplazada por otra, puede cambiar el propietario de esa patente. ¿Quiénes son los que han solicitado esa protección? Y acá, más que universidades, aunque aparecen universidades, van a aparecer empresas.
Entonces te dicen, en el tema de economía circular, estas empresas hoy empiezan a ser las 10 más importantes. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, hay empresas de alimento y hay empresas de automotriz. Lo que les dije antes, son dos sectores que hoy buscan mucho el tema de la economía circular. Después empiezan a abrir nuevos propietarios y los países. Pero yo puedo ir acá al costado y decirle, bueno, a ver, ¿cuáles son los países que más protegen sobre el tema? Y aparecen, nosotros aparecemos a veces. Argentina no es un país que protege mucho, elige otras estrategias, investiga más de lo que protege. Pero puedo decirle, bueno, quiero solo las publicaciones de Japón, de las patentes de Japón o de Alemania. Y también, ojo, que no solo puedo ver en paquete, puedo entrar y puedo entrar realmente a la publicación o a la patente. Voy a lista, esperen un minuto, y ahora les va a abrir. Se me cancela. Ahí está. Y abre. Entonces después ya cuando veamos patentes van a ver que hay campos en la patente que son totalmente diferentes a los de publicaciones. Bueno, mientras que butea. Ahora les van a abrir los resultados. Si encontré 10.000, me abre los 10.000. Yo voy a poder seleccionarlos. Siempre lo ideal es usar filtros, pero yo los que les quiero mostrar para que vean qué campos tienen. Siempre van a tener un título, un enlace, un país, un año, un resumen. En el caso de las patentes tienen un campo que en publicaciones no está, que es como decirles el corazón de la patente, es donde se describe la protección. Que esto muchas veces con los investigadores es lo que más se pelea, porque el investigador no quiere contar. Bueno, en las patentes, si querés registrarla, tenés que contar. Entonces ahí está el detalle. A veces uno no va al resumen en caso de las patentes, va más en las reivindicaciones o los claims, que es donde uno profundiza, bueno, pero ¿qué es lo que se quiere producir o proteger? Y a su vez es ahí donde los agentes de propiedad intelectual, los evaluadores, plantean si esa patente ya fue creada o no, porque es ahí donde se marca la diferencia. Pero no vamos a profundizar esto porque ya lo vamos a ver. Les muestro otra que les puede gustar, que también, bueno, a mí es una compañera de emociones porque es una herramienta que yo la llevo a todos lados, sobre todo cuando tengo que buscar tendencias, y un poco una compañera lo planteó recién. Cordis es una herramienta muy interesante que me Nancy, permite buscar proyectos. Sí, Nancy, una pregunta. ¿vale? Alejandro, habla. ¿Cuál era la ¿Cómo va? herramienta, qué tal? ¿Cuál era la herramienta que mencionaste antes que se pagaba? Que dijiste que antes era gratis y después Patent empezó. Inspiration. ¿Cuál? Era para Patent Inspiration. Era una herramienta que se buscaba patentes. Tiene una instancia que es gratuita, pero cuando querés graficar, ahí te ponen un costo. Ok, No, gracias. es fantástica, es fantástica. Cuando uno tiene que graficar resultados es muy buena. Pero Lens por ahora es gratuita, así que aprovechémosla porque también te hace gráficos. Piensen que estos gráficos se exportan y se ponen dentro de un documento, dentro de una tesis, dentro de un proyecto. Yo lo uso todo el tiempo para hacer estudios o informes a pedido, y la verdad que mientras que cite de dónde saco la información, los puedo utilizar sin problema. Cordis, como dije, es una base de proyectos de la Unión Europea que son financiados. Las cifras son siderales, pero no es el objetivo de la vigilancia. Pero me sirve por varios puntos. Primero, me sirve para ver si hay aliados estratégicos en los temas que me interesan. Y por otro, también me sirve para ver hacia dónde va la tendencia en un tema específico. Tengo dos opciones. Puedo ir abajo de todo. Tengo los proyectos que se van actualizando por tema. Puedo ver los de salud, los de energía, los de transporte, los de economía digital, seguridad, alimentos, etc. Yo voy a entrar, por ejemplo, en transporte y estoy viendo cuáles son los proyectos que hoy más se están financiando. Pero van a ver cómo me marca tendencia.
Yo esto, como les digo, como estoy haciendo ahora, me toca en la Secretaría de Ciencia hacer un producto para ver hacia dónde vamos a invertir la investigación. Lo que ya investigamos lo tenemos, ya lo sabemos, pero ahí pasa que cuando vos querés meterte en un proyecto internacional, como por ejemplo los de la Unión Europea, los de Horizonte Europa, me van a pedir temas que a veces nosotros no trabajamos o no investigamos. Entonces hay que empezar a ver en qué temas estamos no teniendo potencial. No les digo que vamos a hacer todos, pero elegir algunos que nos haga un poco más fuerte para la construcción de un financiamiento, sobre todo porque hoy no hay plata a nivel nacional. Entonces mirar un poco afuera nos ayuda. Me va a bajar un montón de proyectos, ¿sí? Yo puedo elegir uno. Voy a entrar en uno para que vean, mientras que me abre, y me trae siempre la misma información. Todos los proyectos tienen la misma estructura, que eso también lo hace muy valioso. Tiene un enlace, tiene un título, tiene un pequeño resumen. El proyecto te dice si está iniciado o finalizado. Si el proyecto está iniciado pero no finalizó, la fecha para nosotros siempre es el año de inicio. Si el proyecto se finalizó, siempre es el año de cierre. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos quién coordina el proyecto, que puede ser una universidad, una empresa, un gobierno. Me dice quién es el país que lo tiene como coordinación, pero yo puedo bajar y ver, quiero ponerme en contacto con esta empresa. Bueno, o quiero ver qué otros aliados estratégicos, y me los abre a todos. Entonces, por ejemplo, puedo saber si alguna de estas entidades, que pueden ser, repito, organismos públicos, universidades o empresas, yo me podría enlazar y decirles, bueno, me interesa esta entidad, me quiero poner en contacto y tengo todos los datos para ponerme en contacto. Toda esta información es gratuita. Después tengo los resultados del proyecto, que pueden ser noticias, pueden ser patentes, pueden ser publicaciones. Todo lo que está en celeste se descarga, por lo cual información es la que sobra. A veces me trae algunas palabras claves que por ahí yo no consideré en mi cuadro. Me trae informes y resultados. A veces hasta me trae el informe económico. Toda esa información, todo lo que está en celeste lo descargo, tiene gráficos, imágenes, etcétera. Toda esa información del proyecto lo puedo ver, lo puedo descargar y puedo utilizarlo sin problema. Por eso les digo que tiene dos variantes. Tiene la variante que puedo buscar por sector, puedo decirle quiero solo los proyectos que están financiando en salud o en tecnologías específicas. Esto era el tema que quería. Por ejemplo, este tema, les cuento que es un tema que hoy está muy presente. ¿Por qué? Porque uno habla de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, sobre todo con tomas de transporte público, pero no habla de cómo es la recarga. Los problemas de América Latina que estamos teniendo, muchos de los países nuestros, es más la recarga, lo que se llaman los tótem o las torres, y la logística. No sé si se los conté a ustedes, pero yo tengo siempre un interés muy importante, que algún día me pondré en contacto, es entender cómo en la ruta, en lugares inhóspitos, llega YPF. Entonces, si uno tuviera que pensar que en todas las YPFs del país tendría que haber un tótem de esto, la logística sería incalculable. Entonces, muchas veces lo que tiene el tema de vehículo eléctrico y vehículo híbrido es el tema de la recarga, que todavía pasa a ser un proyecto complejo. Bueno, y acá, por ejemplo, hay un proyecto de la Unión Europea que tiene que ver con esto. Habla, te hace el resumen del proyecto. Este proyecto está hecho por una fundación de España como coordinador del proyecto y después hay diferentes aliados estratégicos. Por ejemplo, España, Francia, a veces hay países de la región que participan, pocos participa Argentina, pero por eso, porque Argentina cuesta mucho meterse en este tipo de proyectos porque hay pocos formuladores en estos proyectos. Pero tenés un montón de países. Bueno, quiero conocer a alguien de, no sé, de Estonia.
Bueno, ahí tengo todos los datos. Yo puedo descargarme todos los datos de la universidad y ponerme en contacto y decir, bueno, voy a hacer una alianza con ellos si estoy haciendo un proyecto de este tipo. Después, como dije, tengo resultados del proyecto, publicaciones, datos, otros proyectos aliados, todo lo que está en celeste lo puedo descargar, pero básicamente acá lo que tengo que mirar es los aliados estratégicos y las tendencias, hacia dónde va, en qué hay que invertir investigación, en qué hay que hacer tesis, en qué tema, porque estos son los temas que hoy están en auge. Después veré si estos temas, como les digo, por el trabajo que vengo haciendo hace tantos años en este tema, hoy un tema importantísimo no es el vehículo, sino cómo hacer la carga. Y eso todavía no lo pudimos solucionar, hay muchos costos, hay mucho tema de logística, mucho proceso de automatización. Pero bueno, hoy hay una necesidad real y tangible en todos los países de América Latina. Como dije, a mí me tocó hacer una pasantía en Brasil, en un parque tecnológico, y ellos tenían estas torres repartidas en el parque, que es la represa de Itaipú. Y vos lo veías y podías hacer la recarga, pero salías del parque y no tenías más torres. Hoy hay torres inclusive en edificios, pero esto todavía no es masivo. Entonces, estos proyectos también ayudan a entender un poco hacia dónde van los problemas, las soluciones viables. Pensemos que todo lo que hace vigilancia también es traer información del exterior, pero no es que voy a traerla, copiarla y usarla, sino que la voy a interpretar, la voy a analizar, la voy a validar pensando nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras necesidades, nuestra economía. Entonces, muchas veces estos temas que a veces parecen muy locos, buscados y todo, nos abre un panorama de decir, estamos poniendo mal el foco. Hoy los chicos, si ustedes ven, te piden carreras como Industria 4.0 o todo lo que tiene que ver con robótica, que a veces nosotros les seguimos enseñando lo anterior. Y esas carreras necesitan también ver estas nuevas tecnologías, hacia dónde va el enfoque. No quedarnos con lo viejo, sino también estar alerta. Por eso yo les decía la clase pasada, bueno, y después pueden buscar también, acá tienen, no quiero salir, pero acá tienen para hacer una ecuación. Acá lo único que pueden hacer es, busquen más en inglés que en castellano, y si buscan ecuaciones, hagan una ecuación de 2 términos con un AND, con un OR. Nada más, no te deja hacer mucho más. O con términos. Yo puedo poner, por ejemplo, Bitcoin y me trae todos los proyectos que tienen que ver con este tema que hoy está tan necesitado. Nancy, ahí hay un aporte A ver, fino dale. en el chat. Se ve que es alguien que conoce bien la plataforma, los proyectos. Marta. No entendí, en Marta, Cordis no se bien. contemplan los proyectos Erasmus, sí se contempla. Lo que no se contemplan proyectos fuera de la Unión Europea, pero hay Erasmus. Sí, sí, los Erasmus que son académicos son los que por ahí no se contemplan, pero hay casos de Erasmus que se utilizan, hay proyectos de, ¿cómo se llama este que siempre hablamos? Inclusive a veces hay algún pila. Sí hay, pero por ahí, por ejemplo, nosotros creamos un Erasmus en la Universidad de Luján de una maestría internacional. Bueno, eso no, porque eso es una maestría. Yo estoy hablando de proyectos de I+D+I, no de maestrías, aquellos proyectos que construyen nuevas carreras o redes de colaboración, no hay. Solo proyectos de I+D+I. Por eso Erasmus en algunos aspectos no los trae, pero sí trae algún Erasmus. Por ejemplo, entonces yo les decía... Perdón, Nancy, Dale. lo que yo aportaba, perdón, era que en general cuando se busca proyectos Erasmus y completos, se pueden encontrar en ese link que yo puse ahí en el chat. Y dentro de Cordis, dentro de Funding and Tenders, podés encontrar mayor cantidad de proyectos y podés buscar de otras maneras. Ahí Claro, pero Cordis, esa herramienta es propia de Erasmus. Por eso el proyecto Erasmus lo podés descargar. Esa herramienta que vos planteás acá es solo de Erasmus. Acá tenés todos los proyectos de Horizonte Europa. Horizonte Europa son más que Erasmus. ¿Se entiende? Para el resto que no lo entiende, vos claramente lo entendés, por lo cual no hay ningún problema.
Por eso, la plataforma que está buenísima, la que vos entregás, es otra plataforma que la podemos sumar solo para proyectos Erasmus. Horizonte Europa es una línea de financiamiento, pongámosle, son varias líneas de financiamiento dentro de un mismo proyecto. Uno de ellos es Erasmus, otro es el PILA y otros son varios, hay un montón. Si en algún momento quieren ese PowerPoint, tengo un PowerPoint con todas las líneas, no mío, sino de otro evaluador, que estamos haciendo un proceso de internacionalización, y ahí tenés todas las líneas de Horizonte. Una es Erasmus, pero la que aclara la compañera claramente es solamente para aquellos que quieran meterse o buscar proyecto Erasmus. Perfecto. Sí, coincido. Esperen que para salir de la pantalla, ahí está. Por eso, yo lo que les digo es, traten de ver todas estas herramientas, vamos a ir viendo de a poco porque son muchas, ¿sí? Acá yo estoy mostrándole algunas, pero tenemos, por ejemplo, para empezar, vayan entrando, por ejemplo, si cada uno de ustedes sabe que tiene acceso al EEE o a Scopus, ya la vamos a profundizar la clase que viene. Empecemos a entrar en una base patente. Las bases patentes no asustan, pero son las que menos se usan. Pero no porque la calidad de información sea mala, es que a veces da miedo entrar. La clase que viene les voy a mostrar, no solo Lens es una herramienta de apoyo que les puede servir, Paten es otra, pero también la idea de empezar a mirar a las tecnologías no solo desde la publicación científica. Una cosa que plantea la vigilancia es esto. No miren solo hacia lo científico, no miren solo hacia lo tecnológico o solo al mercado. Nosotros usamos fuentes de complemento. Entonces, cuando hacemos un trabajo, miramos hacia lo científico, hacia lo tecnológico, hacia las normativas, hacia el mercado. Tratamos de que haya un conjunto de información. Porque a veces quedándonos, las universidades a veces cometemos el error de mirar solo lo científico. Y a veces lo científico sí habla de una tecnología, pero no habla desde si esa tecnología está vigente o no, si esa tecnología está protegida, si esa tecnología es parte de la tiene como propiedad una empresa. Entonces también hay que sumar. Después las normas y regulaciones es súper importante porque es un valor agregado enorme, y después obviamente el mercado, hay mucha información de mercado que es importante también considerar. Por eso hablamos siempre de un paquete de fuente y no miro. Obviamente que las universidades siempre han incursionado o han buscado mucho en publicaciones científicas. Lo que acá estamos hablando desde la vigilancia. Nosotros desde la vigilancia elegimos algunos campos, no todos. Inclusive en tecnologías lo mismo. El otro día me tocó dar un curso para bibliotecarios. Y yo les decía, ustedes sin duda buscan en publicaciones científicas, sin duda usan repositorios digitales, pero ellos no tenían relación. ¿Cómo hacían la relación con las tecnologías? Nada. Nunca habían entrado en una base patente. Entonces, ese mix que hoy hay que hacer, antes no lo hacíamos, hoy hay que hacerlo, no lo hacían. Entonces ellos, obviamente no les voy a explicar a ellos cómo usar una base de publicaciones, pero sí cómo enlazarlo con las bases de tecnología, las bases de proyecto, las regulaciones, toda esa parte no la hacían. Entonces, hay que empezar a ver que hoy la realidad del entorno es otra. Acá leo lo de Aníbal. En mis tesis me ha resultado de gran utilidad este buscador. ¿Puede hacer algún comentario? Yo en realidad no lo uso, sé que algunos lo usan, pero yo en particular no. No es malo, al contrario, lo que sucede es que a veces entra en duda en algunas fuentes de información, pero es solamente validar la fuente. Es decir, bueno, a ver, me está diciendo que uno puede acceder a tal, pero me entra dudas de dónde trae la fuente, a veces, no siempre. Pero puede ser una herramienta de complemento, que no sea una herramienta única para tu tesis. Eso es importante. Que a veces eso es un poco lo que trato de explicarle. Ustedes tienen una caja de herramientas, no se queden con una sola. Lo mismo pasa con Scopus. Hay gente que usa Scopus y no usa otra. No, hay que también usar otra. Porque no, Scopus es la mejor en publicaciones, pero no alcanza. Si yo quiero buscar proyecto, quiero buscar tecnología, no me sirve. Sí. Perdón, siempre he complementado esta base de datos con los repositorios de tesis doctorales y de maestría
de las principales Perfecto. universidades. Eso me ha servido un montón. Muchísimo, eso me encanta. Eso, inclusive cuando veamos publicaciones, vamos a ver el repositorio. Hoy cada vez empieza a haber repositorios mucho más fuertes, más estructura, tienen otra estructura que hace 10 años atrás. Vale la pena tener ahí qué repositorios podemos usar. Me contaron que ustedes tienen si no leo mal, Diego, vos que me habías comentado de eso, hay un repositorio que se utiliza. Sí, acá dentro de lo que es como un proyecto que surgió de la comisión de posgrado de Confedi, pero que después Confedi lo tomó como propio, está el repositorio Radoy, que surgió como la idea de ser un repositorio más orientado a recursos, ¿sí? Para apoyatura a lo que son las tesis de posgrado, Claro. inicialmente de doctorado, pero después se amplió. Y tenía que ver no solo con lo que eran tesis particularmente, sino también con cursos, Proyecto. elementos, proyectos, equipamiento de gran porte para laboratorios. Bueno, es un proyecto que fue impulsado fuertemente cuando estaba Oscar al frente de la comisión, así que él puede aportar también. Pero bueno, lo tenemos a Marcelo también de Vicenzi, que fue uno de los... surge, digamos, el proyecto también se genera, se plasma a partir de una tesis que él dirige, una tesis de doctorado. Entonces lo vamos a invitar a que nos cuente en una próxima clase, en unos minutitos, cómo funciona, porque tiene que ver con esto que vos mencionabas, de una lógica por ahí un poquito más amplia de búsqueda, incorpora herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, como todo repositorio, es útil dependiendo de la calidad de información, es abierto, por eso es importante que todo lo vayamos nutriendo con datos, con información para que crezca. Pero es un Sí, proyecto incorporado a Confedi. en la cartera de repositorios hay de todo. A lo que hay que asegurarse, porque hay repositorios que todavía están en construcción y otros que están mucho más desarrollados. A mí me tocó trabajar un proyecto en acuicultura en algún momento y había un repositorio que era de todos los proyectos que tenían que ver con acuicultura en América Latina. El repositorio era súper valioso porque lo que había relevado era enorme, pero no pertenecía a una única entidad. También eso lo retroalimenta mucho más. En el caso del FIEB, la Facultad de Ingeniería del Ejército, que vi que ahí estaba por ahí, ellos tienen un repositorio en defensa y seguridad muy fuerte para todas las fuerzas. Y ellos utilizan ese repositorio porque saben que ahí todas las fuerzas cargan la información, proyectos, tesis, normativas propias, decretos, y la verdad que uno busca ahí y tiene información muy variada. En otros casos lo complementan con una base de publicaciones y obviamente alguna de otras fuentes. Pero la idea de hoy era un poco contarle, hay muchas más y tenemos 2 clases más que les voy a seguir mostrando herramientas, pero la idea es que vean que hay un montón. En la bibliografía yo les puse un libro que compilé en algún momento y fui coautora con otros, que hicimos un libro que era una guía. En esa guía, el capítulo de patente y publicaciones, hay muchas herramientas, van a haber muchos enlaces muy valiosos. La parte de mercado quedó vieja. Supuestamente el año que viene, si tengo tiempo, voy a lanzar el capítulo que tengo acá en la cartera, como digo yo, que este año me fue imposible, pero actualizar toda la parte de inteligencia de mercados, que eso quedó obsoleto. Sí va a ser en este año, pero no se pudo. Pero para buscar publicación y patente, ahí hay un montón de información que vale la pena. ¿Había alguien que quería preguntar algo? No, es la guía, Innovatech es otra que no es nuestra. La nuestra es la guía de vigilancia e inteligencia que hicimos cuando estaba en el ministerio. Esa surgió en el 2015. Ahora sí va a sacar una guía nueva, pero lamentablemente, bueno, no se pudo invertir en eso y quedó, y el capítulo también quedó, así que lo voy a lanzar el año que viene, si Dios quiere. Bueno, ¿alguna pregunta más? En el Drive tienen bibliografía. Ahí yo les puse no solo bibliografía mía, porque si no parecía una egocéntrica, bibliografía de otros, de gente que ha trabajado. Alguien me preguntó la otra vez,
los libros de base de la vigilancia, los que más usamos nosotros fueron los de Pérez Corsa. Pérez Corsa es nuestro gurú en estos temas, es un español que ya está retirado. Pero esos libros, la gran mayoría ya no están publicados. Yo les puse uno que tenía el PDF, que sí se puede utilizar. El pionero ya no hay más. Es más, yo lo tengo en papel, miren lo que les digo. Pero después hubo avances. Hay un caso que les puse del SENA de Colombia, que hicieron una guía en temas de tecnología. Bueno, está lo que yo escribí. Después hay casos hay uno creo que de Perú, hay uno de España. Es decir, hoy muchas publicaciones hay en el tema de vigilancia. Ya no es, en América Latina hoy por hoy hay muchos. No hay muchos vigilantes, como siempre digo yo. Pero bueno, no somos tanto, aunque parece que fuéramos un montón, no somos tanto, y no todos escriben, muchos se dedican a la parte empresarial. A mí me gusta escribir y bueno, ahí ando escribiendo siempre, pero mi tesis doctoral, por ejemplo, tiene que ver con la vigilancia en la educación, que es algo que rompe un poco con lo que me enseñó mi maestro, que según Escorza era más para la empresa. No. No, me tocó trabajarlo en el gobierno y tampoco. Por esto que les decía de hacerlo sostenible en el tiempo, los procesos, la universidad es donde se puede manejar. Y lo compruebo en la tesis. Nancy, Sí. yo Bueno, tengo no, una cierro. preguntita Ya estamos. para ir cerrando, pues ya estamos Dale. más o menos en la hora, una preguntita muy cortita, espero no abrir un gran debate, o si no dejarlo planteado, que sea interesante. Vos mencionaste un par de veces la palabra disciplina cuando hablaste de vigilancia tecnológica. Sí, es una Eso me disciplina. parece importante por ahí que pueda ampliar por qué ya se considera una disciplina dentro dentro de qué ámbito, de qué Bueno, rama. es en realidad, dentro de la gestión tecnológica y la innovación, se empezaron a hablar de herramientas. Inclusive Enrique Medellín, que va a estar ahora en su conferencia magistral, habla un poco de esto. La gestión tecnológica y la innovación tiene herramientas. Entre las herramientas tenía la vigilancia tecnológica, hoy la inteligencia estratégica, la prospectiva, todo lo que es estudio a futuro, el planeamiento estratégico, la gestión del conocimiento. Estas herramientas eran como plus. Después empezaron a ser independientes. Entonces empezaron a trabajar de forma separada. Y empezamos a ver, en el caso de la vigilancia y la inteligencia, que tiene una metodología y tiene teorías. No es que la metodología solo se basa en normativas de IRAM o AENOR. Tiene unas teorías también. Lo único que hay que sí entender que la vigilancia y la inteligencia tienen una única metodología que se replica o se readapta por áreas, por sectores, por tecnología. A diferencia de la prospectiva tiene muchas metodologías y muchas herramientas. Lo que hay que diferenciar es que ahora ya no somos una herramienta, ya somos una disciplina constituida. Inclusive hay universidades que lo tienen como carrera, no nacionales, extranjera. Es una carrera, uno se recibe y hace vigilancia, hoy también ciencias de datos. Acuérdense que la vigilancia y la inteligencia está hoy dentro de ese paquete, pero hoy es una disciplina, con una estructura, con teoría. En eso hablo un poco en la tesis, que me lo hicieron machacar bastante, porque yo decía que era una disciplina, no lo digo yo, hay autores que lo vienen diciendo hace años, pero dejamos de ser una herramienta dentro de la gestión. Por eso hay gestores tecnológicos que hacemos vigilancia. No somos tantos, pero hay algunos ahí. Pero bueno, ahí pueden leer mucho, hay mucho libro, mucho material en este tema. Bueno, nada, gracias a ustedes, nos volvemos a ver, recuerden no el próximo martes, sino el otro, así que tienen un tiempito 26. para machucar un poco más de esto. Yo ahora les voy a cargar todo lo que falte, pero bueno, vayan pensando cómo ustedes lo incorporan. Aquellos que no lo incorporaron estos temas en sus carreras o en sus facultades, ¿cómo ustedes lo empezarían a incorporar? Y van a ver que hay un antes y un después, es necesario. Y ya hay universidades que lo tienen. No vamos a ser ni los primeros ni los últimos, pero hay necesidad en las universidades. Así que bueno, sigamos hablando de estos temas. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por mantenerse y prestar tanta atención. Así que un abrazo a todos.